Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Conectando con el Mundo, el lugar en donde hablamos de historia, medio ambiente, danzas, literatura y ciencias sociales. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la literatura en Estados Unidos. Vamos a recorrer los aspectos más importantes, como sus etapas, autores clave y sus temas más frecuentes. Así que pónganse cómodos, que ya empezamos. Primero, ¿qué es la literatura estadounidense? La literatura estadounidense comprende todos los textos producidos en Estados Unidos, desde el periodo colonial hasta la actualidad, a través de novelas, cuentos, poemas, ensayos. Los autores han plasmado las ideas, los conflictos y los valores de su sociedad. Más allá de ser solo los libros de Estados Unidos, esta literatura nos permite comprender cómo ha evolucionado el país, desde sus orígenes puritanos, pasando por guerras, luchas sociales, avances tecnológicos y cambios culturales profundos. Es, en cierto modo, una memoria escrita de su historia y de su identidad. Etapas clave de la literatura estadounidense. Primera etapa, literatura colonial, que esta abarca desde los siglos XVII y siglos XVIII. Durante este periodo, los textos estaban fuertemente marcados por la religión. Muchos eran diarios, sermones o reflexiones morales escritas por los colonos puritanos. Autores como Anne Breasted, considerada la primera poeta estadounidense, y Jonathan Edwards, un influyente predicador, destacan por su enfoque espiritual y moralizante. Segunda etapa, siglo XIX, romanticismo, trascendentalismo y realismo. En el siglo XIX, la literatura se diversifica. Aparentes corrientes como el romanticismo, representado por autores como Edgar Allan Poe, quien introdujo elementos góticos, oscuros y psicológicos a la narrativa. También se destaca Nathaniel Hawthorne, con obras como La letra escarlata, que critica la rigidez moral de su época. Luego surge el trascendentalismo, una corriente filosófica y literaria centrada en la conexión con la naturaleza y la espiritualidad interior y la individualidad. Los principales exponentes fueron Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Hacia finales del siglo emerge el realismo, que retrata la vida cotidiana con precisión y crítica social. Autores como Mark Twain, con las aventuras de Huckleberry Finn, y Henry James, con sus novelas psicológicas, representan esta etapa. Y por último, la etapa 3, el siglo XX, modernismo y posmodernismo. Durante el siglo XX, la literatura estadounidense experimenta profundos cambios. El modernismo surge tras las guerras mundiales, con un enfoque en la alineación, las crisis de valores y nuevas formas de narrar. Autores como F. Scott Fitzgerald, con El Gran Gatsby, reflexionan sobre el fracaso del sueño americano. Ernest Hemingway desarrolla un estilo conciso y directo, mientras que William Faulkner experimenta con el tiempo y la conciencia en sus relatos del sur profundo. Paralelamente, el Harlem Renaissance da voz a escritores afroamericanos como Langston Hughes, que abordan temas de identidad racial y justicia social. Más adelante, en el posmodernismo, cuestiona la estructura tradicional del relato. Autores como Thomas Pynchon o Don DeLillo mezclan ironía, fragmentación y crítica cultural en sus obras. Y por supuesto no se puede olvidar a Toni Morrison, una de las autoras más influyentes del siglo, que explora el racismo, la memoria y la comunidad afroamericana en novelas como Beloved. 3. Temas recurrentes en esta literatura. A lo largo de los siglos, ciertos temas han sido recurrentes en la literatura estadounidense, como el sueño americano, la identidad, la libertad y el conflicto moral, la tecnología, el poder y la alineación. 4. ¿Por qué es importante estudiar esta literatura? Conocer la literatura estadounidense no solo ayuda a entender mejor la cultura de ese país, sino también a reflexionar sobre los dilemas humanos que compartimos. A través de sus libros se cuestionan sistemas, se defienden derechos y se exploran emociones profundas.
Es una herramienta crítica que permite analizar cómo las palabras construyen ideologías, identidades y resistencias. Además, muchos de estos autores han influido en otras literaturas del mundo, por lo que su estudio resulta esencial para entender una versión más amplia de la literatura universal. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por los aspectos más importantes de la literatura estadounidense. Espero que este episodio te haya gustado a entender mejor su historia, sus voces y su valor. Recuerda que tenemos un episodio anterior en donde hablamos sobre la libertad, en donde abarcamos también la libertad de religión, libertad de expresión en música, libertades en Colombia y derechos humanos. Por si te interesa, puedes llegar ahí. Y bueno, gracias por escuchar este episodio de Conectando con el Mundo, donde cada historia, cada autor y cada idea nos ayuda a entender un poco más el lugar en el que habitamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate mucho y sigue aprendiendo.